¿Cómo se entiende que un país que es potencia agrícola al mismo tiempo tenga gente que sufre de hambre, de desnutrición o de malnutrición? Seguramente esa es una de las paradojas que aborda en su más reciente libro el profesor Felipe Roa Clavijo, Política en el Plato, los debates de la alimentación en Colombia, un libro que hace con la editorial de la Universidad de los Andes, donde es investigador, al igual que en la Universidad de Oxford. Desde Londres nos atiende profesor Roa Clavijo, bienvenido, ¿cómo le va? Hola Yamid, muchísimas gracias por la invitación, un saludo especial. Gracias a usted por aceptarla. ¿Cuál diría usted que es el hallazgo o el aporte más importante que hace su libro a este debate sobre la alimentación y la agricultura en nuestro país? Sí, Yamid, el mensaje principal del libro, como lo dice el título, es hay política en el plato. Lo que comemos y cómo llegan los alimentos a nuestra mesa, quién los está produciendo, quién gana y quién pierde, tiene muchos elementos políticos detrás de cámara que generalmente no vemos y sobre todo que generalmente no pensamos. Hay un debate muy importante sobre la alimentación en el país, es una debilidad, como usted bien lo está diciendo, pero también hay una gran potencialidad para nuestro país en materia de alimentación. Por eso, pero entonces, ¿cómo salimos del círculo vicioso de que no hay una política agrícola suficientemente potente o una política de alimentación suficientemente potente para que de verdad podamos superar nuestros problemas? Hay una paradoja muy significativa en nuestro país y es que tenemos un gran porcentaje de la población en situación de hambre y de malnutrición. No solamente se trata de personas que no pueden acceder a los alimentos, sino de miles de personas que no pueden acceder a una dieta sana, saludable, que les permita tener una vida saludable. Y al mismo tiempo tenemos una agricultura que está produciendo bastantes alimentos, que está exportando y que incluso se desperdicia una parte de eso. Esa es la gran paradoja que vive nuestro país y ahí hay un elemento muy importante de decisión y de liderazgo político. Es decir, no tenemos un problema de escasez de alimentos, sino más bien tenemos un problema de distribución y de acceso, en especial con la gran desigualdad que tenemos en Colombia. Y otra vez entonces, ¿cómo rompemos ese círculo vicioso? Porque entonces si tenemos alimentos que estamos exportando, pero hay gente que padece de hambre o importamos un montón de alimentos de otros países cuando podríamos cultivarlos, ¿cómo se resuelve eso? Eso no tiene una respuesta sencilla, no hay una única forma de solucionar este problema, Yamid. Necesitamos primero una colaboración muy significativa, no solamente proveniente del gobierno nacional, de los gobiernos departamentales y de los gobiernos municipales, sino también del sector privado y de la sociedad civil. Es decir, si no trabajamos juntos en el tema de la alimentación, no podemos salir adelante para superar la grave situación de inseguridad alimentaria que hay en el país principalmente. Ahora, necesitamos en ese contexto políticas públicas y no solamente la formulación de políticas públicas, sino su implementación y una inversión no solamente en el agro, sino en buscar cómo conectamos esa gran productividad que tenemos con la gran demanda de alimentos que hay hoy en día en las ciudades y pues en las zonas rurales también. ¿En nuestra propia historia o en las buenas prácticas de otros países podríamos encontrar la respuesta? ¿Hay algún ejemplo que nos sirva de guía? Hay países que han hecho cosas muy interesantes. Colombia ha seguido unos pasos muy importantes. Por ejemplo, hoy en día existe la ley de compras públicas. Esa ley de compras públicas le pide a todas las entidades del Estado compran o distribuyen alimentos. Un ejemplo de eso es el plan de alimentación escolar, que es bastante significativo, que le compren el 30% de los alimentos a los pequeños agricultores del país. Esa es una experiencia muy interesante que se ha desarrollado en países como Brasil, Uruguay y Chile, con muy buenos resultados. Colombia apenas está en esta ruta y allí hay una potencialidad muy importante. Todos los estudiantes de las instituciones públicas de nuestro país reciben un refrigerio o reciben almuerzos y eso generalmente está desconectado de los agricultores del país. Los agricultores
tienen la potencialidad de suplir ese mercado y ahí hay una gran oportunidad. Entonces sí hay muchas cosas que podemos aprender de otros países y que Colombia ya va en una senda de aprendizaje. Y hay algo inmediato que pudiéramos hacer incluso aquí cerquita. Es que mire usted la paradoja de lo que acabamos de ver en el Sumapaz, una localidad que es parte integral de Bogotá, pero que a veces se siente como si fuera otro país y los campesinos de allí ni siquiera sienten cerquita los más primarios bienes básicos. Sí, Bogotá de hecho es una zona, sobre todo, siempre pensamos en Bogotá como la gran ciudad, pero Bogotá es sobre todo un territorio rural con una gran potencialidad agrícola. No todos los alimentos que consumimos en Bogotá pueden venir de Bogotá. La zona rural de Bogotá no está en capacidad de proveer todos los alimentos, pero sí tenemos una gran potencialidad en la región central, departamentos como Cundinamarca, como Tolima, y como Boyacá son grandes abastecedores de alimentos para Bogotá. Entonces, una clave súper importante es que haya conectividad y que haya una muy buena política de alimentación y abastecimiento que pueda conectar esos circuitos de producción con la gran demanda que existe por alimentos en las grandes ciudades del país. En términos de política de alimentación, ¿realmente hay alguna política pública concreta? Porque todo esto que se ha visto de el etiquetado de los alimentos, las iniciativas relacionadas con el exceso de azúcares en determinadas bebidas, en fin, pues parecieran ser un avance, pero eso no viene de parte del Estado o de la regulación. ¿De parte del Estado hay alguna política para mejorar nuestra alimentación? Yamit, esa es una muy buena pregunta y todavía el país tiene mucho camino que recorrer en ese sentido. Las políticas de alimentación como tal están desactualizadas en el país. Hay un COMPES que se formuló en el 2008 que está desactualizado. Había un plan de seguridad alimentaria a nivel nacional que terminó en el 2019 y que no se ha renovado. Teníamos unas estadísticas nacionales de seguridad alimentaria y nutrición que se producían cada 5 años. La última se produjo en el 2015, la siguiente se debió haber producido en el 2020 y hoy es 2024 y todavía no tenemos estadísticas actualizadas sobre seguridad alimentaria y nutricional en el país. Tenemos un gran vacío que todavía tenemos que mejorar, Yamit. Aparte de eso que usted mencionaba de la mayor articulación de municipios, departamentos y nación, pues que eso se pareciera que es natural, pero una recomendación de política pública que usted pudiera dar como investigador, ¿cuál sería? Sí, mi principal recomendación es poder tener unos planes que identifiquen acciones en el corto, mediano y en el largo plazo, Yamit. La implementación del acuerdo de paz, en especial los programas de desarrollo con enfoque territorial, nos pueden dar muy buenas pistas y yo creo que tenemos que escuchar a la gente, escuchar a las comunidades que están en el territorio. Las zonas cocaleras están pasando por una situación muy grave de inseguridad alimentaria, otras zonas afectadas por el verano o por el entrante fenómeno de la niña. Tenemos que escuchar mucho a las comunidades para saber qué es lo que está pasando. En especial, tenemos que focalizar las zonas rurales del país, que es donde está el mayor porcentaje de las personas que están en situación de seguridad alimentaria, y de entre de esos a las mujeres, que son las más pobres entre los pobres y son quienes más sufren de inseguridad alimentaria. Muy bien, planes concretos y también focalizados en las poblaciones más vulnerables. Doctor Felipe Roa Clavijo, investigador de la Universidad de los Andes, autor del libro Política en el Plato. Gracias por haber estado con nosotros, por atender esta entrevista. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Y hay unas recomendaciones para que superemos situaciones como las que hemos visto en los informes de hoy a propósito de la localidad de Sumapaz.